mi búsqueda. Lo único en el mundo que me da una razón para abrir los ojos cada mañana. ¿Qué estoy diciendo? No los cierro por la noche de todos modos. En cambio, al igual que la noche de ayer, mi búsqueda me llevó por los caminos más peligrosos. Cabizbajo, un paso tras otro, caminaba bajo las tenues luces de la calle, divagando y cavilando, hasta que un caballero chocó conmigo. Lo siento. Solté, en voz muy baja. Oye. Más te vale andar con cuidado, Yonki enfermo. Gritó el hombre. Me quedé inmóvil unos segundos y me giré hacia él. Aprovechó la oportunidad para seguir gritándome. Sin escucharlo realmente, lo miré, mientras mi mente hacía un viaje, contemplando los diversos medios que podría utilizar para simplemente silenciarlo para siempre, mientras él seguía vertiendo todo tipo de insultos sobre mí. Algo me hizo continuar mi camino, pero no era mi búsqueda. De hecho, podía haberme reflejado en aquel hombre, ya que yo solía comportarme exactamente igual años atrás, en 2004. Tal vez era incluso peor, a veces cuando no conocía la ley del honor, una de las leyes más importantes de la vida. Me llamo Kirk Wildebone, y esta es mi historia. Julio de 2004. Una noche, como detectives, mi compañero Nick y yo estábamos examinando unos expedientes para arrojar luz sobre dos misteriosos casos de homicidio. En un intervalo de apenas una semana, dos traficantes de droga aparecieron muertos en la misma calle con la cabeza completamente girada hacia atrás. Todas las pistas reunidas nos llevaron a intuir que se estaba librando una guerra oculta entre dos de las mafias más poderosas de la ciudad. Sin ningún matiz de orgullo, Nick y yo éramos muy buenos detectives, de ahí que siempre nos entregaran los casos más delicados o truculentos. Justo cuando Nick pensaba que tenía algo interesante ante sus ojos, un policía novato irrumpió en el despacho. Oye. ¿Qué demonios pasa ahí? Preguntó Nick, tan sorprendido como yo. Los chicos como tú ya deberían estar durmiendo. No quiero oír nada, lárgate de aquí, Ill. Dije. Es Tícer. Dijo Ill en voz baja, su tono suave contrastaba con la dureza del nombre que acababa de mencionar. El novato agente de policía Ill había llegado para decirnos que Tícer, un conocido traficante y sicario ocasional de una mafia, había sido atacado, gravemente herido e ingresado en la unidad de cuidados intensivos. ¿Era la represalia que esperábamos? Nos preguntamos. Probablemente, la mafia rival reaccionó finalmente tras ser golpeada 2 veces. Esperábamos que Tícer sobreviviera solo para poder sacarle más información y pistas, antes de que ella añadiera lo que más bien parecía una broma. No estoy seguro de que sea cierto, pero, dicen que Willy el descerebrado puede ser el que lo hizo. ¿Descerebrado qué? ¿Willy el descerebrado? ¿Enviando a Tícer a la UCI? Nick preguntó, tratando de hablar entre risas. ¿Sabes qué, Ill? Vete como si nada. Le dije tranquilamente al novato, que salió de la habitación, después de decirnos que el posible culpable estaba de camino a nuestra comisaría. Nick se reía mientras yo no podía ocultar mi decepción. No había mejor obstáculo para nuestra investigación que el hecho de que un tipo que no tenía nada que hacer, se metiera en una pelea seguramente por una dosis, y mandara a paseo a una de nuestras mejores pistas potenciales. De todas las personas, tenía que ser Willy el descerebrado, un frágil y vulnerable yonki sin hogar al que habíamos detenido en varias ocasiones por delitos menores. Yo no soy yo, no soy yo, era él, no, yo no. Oímos en los pasillos de la comisaría al cabo de unos 20 minutos. Curiosos, salimos del despacho y fuimos a ver qué ocurría. Algunas bombillas empezaron a parpadear en la comisaría, y una de ellas incluso explotó en algún momento, pero no robaron el espectáculo ni nuestra atención del verdadero acontecimiento principal.
escoltado por el agente Desmond, un Willy descerebrado esposado, cojeando y angustiado, forcejeaba con Desmond como si el agente lo estuviera llevando a un matadero. Llenos de compasión, algunos agentes miraron a Willy el descerebrado con lástima, preocupados por lo que pronto le ocurriría. Tenían razón. Durante ese periodo, fue prudente que nadie evitara las sesiones de interrogatorio con Nick y conmigo. Después de seguir el procedimiento normal, Desmond condujo a Willy el descerebrado a la sala de interrogatorios y lo obligó a sentarse y quedarse quieto. Luego se dirigió a nosotros para informarnos rápidamente, revelándonos que Teaser intentó robar a Willy el descerebrado, que dormía y era un blanco fácil. Por desgracia para él, algo ocurrió en cuanto Willy el descerebrado se despertó y el delincuente cayó al suelo mientras su objetivo escapaba, de ahí las sospechas que rodean a este último. Por simple curiosidad, le pregunté al agente Desmond qué pensaba de toda la situación, como agente que ha estado en el lugar de los hechos. Desmond era uno, si no el más veterano, de los agentes de la comisaría, por lo que, aunque me llenaba la boca como detective, una parte de mí reconocía sus años de experiencia, al menos durante unos segundos. Bueno, por el aspecto de las cosas, yo diría que... Kirk. Nick llamó, interrumpiendo el análisis de Desmond. ¿Por qué le preguntas a este tonto sobre lo que deberías preguntarme? Añadió, mirando a Desmond directamente a los ojos mientras decía eso. Oh sí, se me olvidaba. Le respondí. Desmond ZD0 eso es. Por eso sigues de patrulla, ¿no? Añadí, mirándole también a los ojos. Se notaba la madurez de Desmond, por encima de nuestra estupidez. Como dice un refrán de la lengua francesa, a los tontos se les responde con el silencio. Desmond se dio la vuelta y se marchó, llevándose consigo su dignidad y dejándonos a nosotros con nuestra estupidez. Sí, ahora tienes una imagen clara de la persona que yo era entonces. ¿Recuerdan al hombre que me insultaba al principio de esta publicación? Por eso te dije que me veía reflejado en él. Me avergüenzo absolutamente de mí mismo cuando reflexiono sobre ello. Estás en todo tu derecho de odiarme por conocer al tonto y arrogante Kirk, pero tienes que recordar algo conocido y reconocido en todo el mundo e incluso por los niños. Nadie es perfecto. Nick y yo éramos los reyes en esa comisaría, al menos cuando los tenientes no estaban cerca, como aquella noche. Ojalá hubiera alguien allí, alguien fuerte y con rango suficiente para detenernos. Al menos así no habríamos hecho lo que hicimos, de modo que todo habría sucedido de un modo diferente y quizá mucho mejor. Todavía disgustados por lo ocurrido a Teaser y, por supuesto, por nuestra investigación, hicimos caso omiso de las normas habituales para los interrogatorios y optamos por proceder sin ningún medio de grabación. Queríamos tener una charla de hombre a hombre con Willy el descerebrado. En cuanto se cerró la puerta, Willy el descerebrado quedó a nuestra completa merced. Desde que se involucró, tuvo que contarnos cualquier cosa que pudiera hacer avanzar nuestra investigación. Willy el descerebrado. Dijo Nick, caminando hacia él. ¿Qué te dije la última vez? Preguntó. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Willy el descerebrado seguía repitiendo, murmurando y balanceándose en su silla de atrás hacia adelante con la cabeza agacha. ¿Cómo un tipo patético como tú pudo enviar a un grandullón como Teaser a la UCI? ¿Fue Kung Fu, un cuchillo o tienes superpoderes? Pregunté, sin obtener ninguna reacción de Willy el descerebrado. ¿Qué ha pasado? Añadí, cómodamente sentado frente a él. No soy yo, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Ignorándonos por completo, Willy el descerebrado continuó, algunas de sus lágrimas cayendo sobre la mesa. Oye. Responde a la pregunta. Gritó Nick, golpeando la mesa con la mano, y muy cerca de Willy el descerebrado, que temblaba, pero seguía murmurando.
Kirk, ¿eso es lo que pienso? Preguntó Nick, girándose hacia mí. ¿Sí? El bastardo nos está faltando al respeto en nuestro propio terreno. Creo que es hora de entretener a nuestro invitado especial. Respondí, sin dejar de mirar a Willy el descerebrado. Mi compañero agarró a Willy el descerebrado por el cuello con una mano y le presionó la mandíbula inferior con la otra. ¿Puedes oír ahora? ¿Eh? ¿Intentas hacerte el listo? Preguntó Nick mientras Willy el descerebrado soltaba gritos de dolor, tratando de apartarlo en vano. Vamos Willy, muestra algo de aprecio. Dije con calma mientras sacaba mi teléfono, entonces Nick de repente gritó de dolor. Vi cómo se apartaba de Willy el descerebrado y le sujetaba la mano. Me levanté, dejando mi teléfono sobre la mesa, curioso por saber qué acababa de pasar mientras yo no miraba. Nick se miró la mano y vio una clara marca de mordisco entre el pulgar y el índice. Pronto empezó a gotear sangre de la herida, y Willy el descerebrado le miró con terror, ya fuera por lo que acababa de hacer o por cómo se iban a desarrollar los acontecimientos para él. Mierda. Dijo Nick antes de mirar a Willy el descerebrado y darle un puñetazo con su mano herida y ensangrentada. Willy el descerebrado cayó hacia atrás casi arrastrando la mesa con él. Ese monstruo me acaba de morder, mierda. Tengo que curar eso, no quiero terminar infectado con alguna cosa desagradable. Genial, solo asegúrate de no pasar esa cosa desagradable a todo el mundo ahí fuera. Bromeé mientras abría la puerta. Sí, claro. Nick respondió y dejó la puerta abierta en represalia a mi pequeña broma. Mientras yo miraba cómo Nick se iba, Willy el descerebrado se levantó, recolocó su silla y volvió a sentarse. Parecía muy tranquilo y sereno, ya no lloraba, y definitivamente parecía una persona diferente. Poco sabía que las cosas estaban a punto de dar un giro que nadie esperaba. Con el índice derecho se limpió la sangre que le había caído en la cara tras el puñetazo de Nick y se llevó el dedo a la boca para probar el viscoso líquido. ¿Qué mierda te has metido? Cuestioné, desconcertado por lo que acababa de hacer. Siéntate. Contestó con calma. ¿Qué has dicho? Pregunté, sin estar seguro de lo que acababa de oír y presenciar. He dicho que te sientes. Repitió, esta vez mirándome directamente a los ojos, rezumando una confianza que ni siquiera el arrogante yo de entonces podía mostrar. Congelado en mi sitio ante aquella sorprendente ocurrencia, pronto me agitaron unas risitas. Nick también tuvo que presenciar aquello, pensé, antes de tomar la dirección de la puerta para llamarlo. Esto era algo que no podía creer. Estaba a punto de vivir acontecimientos mucho más increíbles y horribles. Nick. Willy el descerebrado está, la puerta se cerró sola. No me llamó Willy el descerebrado. Lo oí decir detrás de mí. Lo ignoré y traté de abrir la puerta que se cerró de repente. Oigan. Que alguien abra esa puerta. Ordené, golpeándola tan fuerte como pude. Siéntate. Volvió a decir Willy el descerebrado mientras yo seguía ignorándolo. Te he dicho que te sientes. Gritó, su voz modificada por un intimidante efecto de gruñido. El ambiente o debería decir el equilibrio de poder cambió, pero no a mi favor. Cada segundo estaba más claro que Willy el descerebrado tomaba el mando en una sala de interrogatorios en la que yo ya no era la figura de autoridad. Me alejé de la puerta lentamente mientras manteníamos el contacto visual, hasta que me senté justo frente a él. Aquí nadie puede oírnos. Nadie puede abrirte la puerta. Ahora mismo están muy lejos. Me dijo. ¿Te das cuenta de dónde estás? Cuestioné, pensando ya en formas de atacarlo, y también me di cuenta de que, como estaba en una sala de interrogatorios, no llevaba conmigo mi arma reglamentaria. ¿Por qué respeté esta norma después de haber infringido todas las demás? Pensé. Le ruego que me disculpe por gritar.
Se disculpó Willy el descerebrado, mirando el bolsillo lateral de su chaqueta y buscando algo. En realidad soy un ser lleno de respeto, a diferencia de ti y de tu amigo el Bulldog. Tonto bastardo. Dije, abalanzándome sobre él y confiando en poder derribarlo con mis propias manos y recuperar la ventaja. Se limitó a mirarme y sus ojos llenos de ira se volvieron completamente rojos, rojos como la sangre, y sus iris desaparecieron. En el momento en que vi sus ojos, una fuerza misteriosa me tiró de nuevo a la silla, luego mi brazo derecho se retorció y se rompió en varias partes. A pesar de mis fuertes gritos, aún podía oír cada ruido que hacían los huesos. Miré el brazo, luego lo miré a él y otra fuerza invisible me estranguló enérgicamente. Por favor, cállate y compórtate. Dijo con calma y la fuerza invisible soltó mi cuello, mientras sus ojos volvían a la normalidad. Willy el descerebrado sacó una baraja de cartas, sacó 5 cartas de la baraja y se guardó el resto en el bolsillo. Inútil Desmond, pensé, se suponía que a Willy el descerebrado lo habían registrado bien antes de entrar en esta habitación. ¿Quién sabe qué más podría tener ahí dentro? No esperé mucho para obtener la respuesta a esta pregunta. Del mismo bolsillo sacó un pequeño reloj de arena y lo colocó junto a las 5 cartas. Vamos a jugar a un pequeño juego, señor Wildebone. Habló. Todas las cartas tenían un retrato suyo dibujado en el reverso. Iba vestido como un notable de la época victoriana. Miré el reloj de arena y me di cuenta de que la arena del bulbo superior estaba anormalmente sujeta y no fluía. Todavía con un dolor agonizante, me recompuse pensando en cómo podría escapar de aquella habitación. Entonces pude entender cómo Willy el descerebrado, al que creía débil, envió al fuerte Tizer a la UCI. Las cartas que tienes delante no son cartas normales. Nada en mí es normal de todos modos, estoy seguro de que usted, brillante detective, ya se ha dado cuenta. Dijo con una sonrisa. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo? ¿Quién eres? Pregunté, respirando agitadamente mientras intentaba soportar el dolor. ¿Quién soy yo? Deberías saber quién soy. Me arrestaste 8 veces, ¿recuerdas? Tienes mis antecedentes penales en tus archivos con mi nombre y me preguntas quién soy. Preguntó divertido y riendo. Vamos, Kirk, estoy empezando a dudar de tus habilidades e inteligencia. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es lo que quieres? Volví a preguntar. Quiero que juguemos a un juego, señor Wildebone. Contestó Willy, desapareciendo su sonrisa de su rostro. ¿Qué juego? Uno muy sencillo. Eliges una carta, la arena empieza a fluir y tienes que darme la respuesta correcta a una pregunta. Solo una, para que ganes todo el juego. Contestó, sonriendo de nuevo. Pero, añadió mientras me señalaba con el dedo índice, antes de continuar. Por cada respuesta errónea, o si la arena termina de fluir antes de que me des alguna respuesta, la carta que elegiste se destruye. ¿Y qué pasa si no quiero jugar a tu estúpido juego? Pregunté, mirándole a los ojos. Se inclinó hacia adelante y su sonrisa desapareció de su cara. Entonces te destruyen. Dijo, sus ojos se volvieron de nuevo de un rojo oscuro, y sentí que los huesos rotos de mi brazo derecho se movían y el dolor aumentaba durante unos segundos. Elige una carta. Ahora. Ordenó mientras sus ojos volvían a la normalidad. Obedecí, pero me sorprendió la otra cara de la carta. En lugar de ver cualquier símbolo normal de los naipes como corazones, diamantes acompañados de un número, en su lugar solo había un nombre. Tyrell, que recordé que era el verdadero nombre de Tizer. La arena del reloj de arena empezó a fluir y yo no sabía qué hacer, y Willy el descerebrado se limitaba a mirarme, con el rostro revestido de una sonrisa y una expresión traviesas. Tizer. ¿Qué pasa con él? Pregunté.
La verdadera pregunta que tienes que responder no es sobre el Kirk. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es mi primer nombre? Brain, quiero decir, Willy. William. Respondí con seguridad, y recuerdo haber pensado cómo esa pregunta parecía tonta y obvia. Willy el descerebrado miró el reloj de arena y la arena dejó de fluir. Luego miró la carta, aún en mi mano izquierda, y se incendió de repente. La tiré a un lado y la vi arder hasta que no quedó ni rastro de ella, ni siquiera cenizas. Intentando soportar el ardiente dolor, sacudí la mano mientras Willy el descerebrado sonreía. Kirk, Kirk. Invitas a un invitado especial a tu césped, y ni siquiera sabes su nombre. ¿Es Willy el descerebrado todo lo que soy para ti? Preguntó y no pude decirle nada, antes de que continuara. Bueno, mi nombre no es Willy, William, Wilson o cualquier Will que conozcas. Tienes mi historial, Kirk. Vamos. Miró el reloj de arena y la arena, que ya fluía hacia el bulbo inferior, volvió al superior y se quedó retenida de nuevo. ¿Qué fue eso? Le pregunté. ¿Sobre la carta o sobre el reloj de arena? Sobre la carta. Destruido. Tienes la respuesta equivocada, amigo. Pero si quieres más aclaraciones sobre eso, bueno, metiste la pata y ahora Tizer está muerto, todo por tu culpa. ¿Qué? Pronuncié, con el corazón destrozado al darme cuenta de la gravedad de esa metida de pata. Elige una carta. ¿Qué? No. Dije mirándolo. Volvió a retorcerme el brazo derecho para hacerme daño y obligarme a obedecer. Saqué otra carta de las 4 que quedaban sobre la mesa y la arena empezó a fluir de nuevo. Miré la carta y mi corazón se paralizó por un segundo al ver el nombre. Nicolás, o simplemente Nick. Empecé a temblar y a sudar, al darme cuenta de que la vida de mi colega y amigo dependía entonces de una respuesta que había olvidado hacía tanto tiempo, a pesar de haber leído varias veces en el pasado los antecedentes penales de Willy el descerebrado. Bulldog. Willy el descerebrado se regocijó, aplaudiendo. Esta vez, asegúrate de pensar bien antes de decir cualquier estupidez. Añadió, con un tono y una conducta más serios. Gotas de sudor caían sobre la mesa, mis manos temblaban incontrolablemente mientras me concentraba. Tenía que recordar, había leído ese disco suficientes veces, tenía que recordar antes de que fuera demasiado tarde para mi amigo. Me concentré, escuchando cómo mi corazón latía en mi pecho violentamente mientras empezaba a hiperventilar. Miré a Willy el descerebrado, que en respuesta miró el reloj de arena, cuando el tiempo casi había transcurrido. Me concentré más hasta que algo vívido y claro surgió en mi mente, y antes de que la arena terminara de fluir, lo grité. Anatoly. Aquel monstruo suspiró, miró el reloj de arena y me devolvió la mirada. Ese es tu nombre. Sé que ese es tu nombre. Le dije, poniéndome de pie para enfatizar mi punto. Estoy decepcionado, Kirk. Pensé que eras el brillante detective que esperaba que fueras. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No me mientas, Anatoly es tu nombre. Dije con confianza. Anatoly no es mi nombre, es una versión deformada de mi apellido, autoría tuya. Te pedí claramente que me dijeras mi nombre. Dijo, luego miró la carta y el fuego la consumió. Nick había desaparecido. No. 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 Grité con miedo y angustia. Por favor, sea educado y vuelva a sentarse, señor. Dijo, luego miró el reloj de arena e hizo que la arena volviera al bulbo superior. De todas las cosas de las que me arrepentí de hacer en mi vida, suplicar su clemencia está entre las primeras. Ese hombre, cosa, entidad o lo que sea no sabe nada de compasión o piedad. Con sus poderes telequinéticos, Willy el descerebrado hizo caso omiso de mis lágrimas, volvió a retorcerme el brazo ya destrozado y me ordenó que eligiera otra carta de las 3 restantes. Después de herirme 2 veces, me senté y obedecí.
Mi mano parecía moverse sola mientras mi mente se apagaba. Ya no podía pensar en nada ni encontrar ninguna forma de escapar. Tiré de la carta hacia mí, la levanté y vi el nombre escrito en ella, mientras la arena empezaba a fluir. Perdí el aliento, dejé la carta sobre la mesa y empecé a hiperventilar de nuevo. A pesar de estar en una silla, perdí el equilibrio y caí al suelo. Me arrastré hacia la puerta y solo necesitaba que alguien me sacara de aquel infierno. ¡Socorro! ¡Socorro!, grité, golpeando la puerta desesperadamente mientras seguía tirada en el suelo. Que alguien abra, una fuerza me interrumpió arrastrándome hacia Will y el descerebrado, me levantó y me estampó contra la silla. Volví a sentarme frente a él. Lo miré y no pudo evitar mostrar una sonrisa viciosa. Miró el reloj de arena y luego mi teléfono. Deberías responder, seguro que es tu esposa, dijo justo antes de que sonara el aparato. Efectivamente era mi esposa la que llamaba. Kirk. Kirk. Llamó, su voz casi enterrada bajo sus propios sollozos. Cariño. Cariño. Respondí, esperando ya la devastadora noticia aunque aún no se había acabado el tiempo. Es Dawn. Algo pasó y. Vomitó, hubo convulsiones y todo eso, llamamos a una ambulancia, yo, no sé qué hacer Kirk. ¿Dónde estás? Intentó explicarse. Kirk. Volvió a llamar, sintiéndose ignorada por mí, mientras yo volvía a suplicar a Will y el descerebrado. Supliqué con todas las palabras que pude encontrar para que perdonara la vida de mi hermana de entonces 18 años, mi joven y única hermana que me quedaba. Él permaneció impasible y se limitó a señalar el reloj de arena. Yo seguía oyendo a mi esposa llamándome y gritando a través del teléfono. El tiempo pareció congelarse mientras observaba con horror y desesperación cómo los últimos granos de arena alcanzaban el bulbo inferior del reloj de arena. La llamada se desconectó y la carta se incendió sobre la mesa. Desde el amanecer hasta el atardecer. Will y el descerebrado bromeó horriblemente. O por qué no, amanecer y polvo. Amanecer y desperdiciado, añadió antes de reírse. Me quedé mirándolo, ante su crueldad e insensibilidad, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Como si supiera lo que iba a ocurrir a continuación, pensé en mi vida, en mis elecciones y en todo lo que me había llevado hasta ese momento. Pensé en lo que me había hecho y en lo sencillo que habría sido evitarlo si no hubiera dejado de valorar a la persona que ahora tenía en mis manos mi destino. A pesar de que estaba demasiado conmocionado para oír o pensar, pude leer claramente sus labios y las 3 palabras que pronunció una vez más. Elige una carta. Por favor. Dije en voz baja. Elige una carta. Mátame. Solo, mátame. Sus ojos brillaron con un rojo resplandeciente y mi brazo roto empezó a moverse por sí solo. Grité y gruñí del dolor, y mi mano sacó una carta de las 2 restantes, mientras la arena volvía al bulbo superior del reloj de arena. Miré el nombre de la tarjeta y no sentí nada, no me sorprendió ver el último clavo en el ataúd. Kirk. Mírate Kirk. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Tu arrogancia? ¿Tu rudeza? ¿Tu confianza? Dijo Willy el descerebrado, tomando la última carta y guardándosela en el bolsillo antes de levantarse. Nunca recordarás ese nombre. Para empezar, nunca te interesó saberlo. ¿No es cierto? Incluso ese de Anatoly, ese no es mi apellido. No exactamente. Añadió y el fuego consumió la tarjeta con mi nombre. Vivirás con ello, por ahora. Vive para recordar todo lo que viste esta noche, pero cuando esa arena termine de fluir, arderás igual que esa tarjeta. Detective. El oficial Hill llamó detrás de mí. Me giré y lo miré de pie junto a la puerta abierta. Arresten a este, intenté ordenar, señalando a Will y el descerebrado, pero ya no estaba en la habitación.
¿Dónde está Willy el descerebrado? ¿Y qué te ha pasado? ¿En el brazo?, preguntó Will, y yo no tuve respuesta para él, solo noté la conmoción detrás de él en el pasillo. ¿Qué está pasando ahí?, pregunté. Creo que debería verlo usted mismo, señor. Will respondió. Encontramos a Nick muerto en el baño, con la cabeza vuelta hacia atrás. Ignorando las preguntas sobre Willy el descerebrado o mi brazo roto, salí corriendo, para llamar a mi esposa, localizarla y ver a mi hermana. Todo era cierto. Todos se habían ido, incluido Kiefer, e incluso el testigo que vio a Willy el descerebrado aquella noche. Todos los dedos apuntaban a Nick y a mí por no seguir los protocolos de la sesión de interrogatorio de Willy el descerebrado, la ausencia de grabaciones y su huida. Me vi apartado del cuerpo de policía, y mi esposa murió más tarde tras una larga depresión, causada por lo que presenció durante la muerte de mi hermana. Algunas de las cámaras de la comisaría habían filmado a Willy el descerebrado caminando tranquilamente hacia su libertad entre agentes que no se percataron de su presencia. Su fuga fue tal vergüenza y una bofetada en nuestra cara que se decidió mantener todo en secreto, incluida la unidad especial cuyo principal objetivo es encontrarlo. Su reloj de arena aparece en mi casa y siempre vuelve por muchas veces que lo tire. No sé de qué material está hecho, pero no puedo destruirlo. La arena de su interior fluye muy lenta pero segura, acercándome al oscuro destino que el monstruo me prometió. He aprendido la lección de nunca menospreciar a nadie. Esta es la ley del honor. No se trata solo de evitar meterse en problemas, como en mi caso. También se trata de todas las cosas buenas que uno puede perderse en esta vida, ya que muchos ahuyentaron a sus futuras personas significativas y oportunidades en la vida, solo para vivir una vida llena de arrepentimientos y remordimientos. Como la noche de ayer, esta noche mientras escribo esto, y cualquier otra noche, lo único que me queda ahora es mi búsqueda. No importa el tiempo que me quede, viviré para cumplir mi búsqueda. No me importa qué es, no me importa quién es, no me importan sus poderes. Lo único que sé es que rastrearé a ese monstruo, lo encontraré y lo haré pagar. Willy el descerebrado, si lees esto, que sepas que puedes correr pero no puedes esconderte. Al igual que el mío, tu reloj también corre. Recuerda mis palabras. Ahora te voy a retirar la mordaza. Te portarás bien y te quedarás callado, ¿verdad? Asentí, saboreando la sal y el cobre absorbidos en el trapo en mi boca. Había gritado lo más que pude la primera vez que este monstruo me permitió hablar, pero él solo suspiró, decepcionado. Eso fue hace 3 semanas. Te acostumbras a las golpizas rápidamente, a ser torturado. No se lo desearía a nadie, pero es un detalle importante que debes entender cuando te digo que los peores psicópatas jugarán con tu mente, no con tu carne. Podía lidiar con el dolor físico lo suficientemente bien, pero los juegos eran otra historia. Ahora dime, ¿en dónde te gustaría el corte de hoy? Meneó un cuchillo y presionó la punta en su dedo, sacando una gota de sangre. Tragué grueso, rompiéndome la cabeza para recordar la parte del cuerpo con la menor cantidad de nervios. Anda, si no escoges pronto, me veré forzado a decidir por ti. ¿No querrías eso de nuevo, o sí? Negué con la cabeza, recordando el tajo en mis costillas que impulsaba fuego con cada aliento. Mi pierna. La espinilla. Solté, mi corazón martilleaba. Él asintió lentamente, inclinándose, y comenzó a deslizar la hoja por el costado de mi pantorrilla derecha, presionando con fuerza a medida que el metal me rodeaba. Ardía, pero se coagularía dentro de poco y no me mataría. Como era rutina, mi captor me agradeció, me alimentó, reemplazó la mordaza y vació mi orinal antes de irse por el resto del día. Esto se repitió durante semanas. Meses.
Perdí la noción del tiempo y podía sentir cómo olvidaba recuerdos de mis amigos y familia. Todas y cada una de las heridas fueron ubicadas en donde ordené. No estaba seguro de si la frustración vencía a la cortesía en los días que sí contraatacaba. Perdía la comida y me dejaba parado en mi propia mugre por lo que quedaba del día, y despertaba más tarde sin hambre o sed. Al día siguiente, él me extendía palabras reconfortantes mientras removía la intravenosa de mi muñeca debilitada, y yo seleccionaba otro lugar para que me marcara. Un año más tarde, pudo haber sido 7 meses o 2 años y medio, la verdad, una persona más se unió a mi prisión. Forcejeó con las esposas que lo retenían y se retorció hasta que guardó silencio, exhausto. ¿Cuántos más podrían sufrir nuestro destino? ¿Cuántos ya habían sucumbido? Soportó más cortes situados en lugares desafortunados de los que pude contar antes de que dejara de gritar apenas la mordaza era retirada. 2 meses, supuse. Hasta que, finalmente, permitió que nuestro torturador terminara su pregunta. ¿En dónde te gustaría el corte de hoy? Tosió y escupió antes de responder. ¿Por qué no te cortas tu propia garganta, enfermo de mierda? Él se rió, jugueteando con su cuchillo. Me preparé para cerrar los ojos en caso de que fuera a matar al hombre, para retener lo poco de humanidad que me quedaba. En vez de ello, el monstruo se giró hacia mí y sonrió. Pues bien, pronunció, rebanándose el cuello y cayendo al suelo. Quiero a James más que a la vida misma. Recuerdo el día en que lo di a luz. Miré a aquel pequeño bulto humano en mis brazos con pura alegría. Era precioso y tenía los ojos de color marrón avellana, como su difunto padre, que falleció antes de que él naciera debido a un trastorno de tiroides. Nos llevábamos bien los dos solos. Fuera de mi trabajo, pasaba casi todo el tiempo con el pequeño James y rara vez necesitaba confiarle a una canguro. Cuando tenía 6 años, se interesó por el piano al ver una noche Great Balls of Fire en la tele. Al cabo de un mes compramos un piano de cola y una profesora de música venía una vez a la semana. Aprendía rápido y me lo imaginaba tocando en salas de conciertos cuando fuera adulto. En la escuela no era diferente. Fue un niño inteligente y educado durante toda la escuela primaria. En las reuniones de padres y profesores, sus maestros me decían que tenía unos modales maravillosos y que siempre levantaba la mano antes de hablar. Era un placer comparado con otros niños más revoltosos, me decían. Tampoco era el típico niño sucio. Era prácticamente victoriano por lo educado y correcto que se comportaba. Nunca se manchaba las rodillas de hierba. Nunca había que decirle que se quitara los zapatos antes de entrar en casa. Se mantenía a sí mismo y a su alrededor limpísimos. Hasta hace poco. Desde que empezó el instituto me he dado cuenta de que es un desastre. Su pelo, que ahora lleva más largo, casi hasta los hombros, está revuelto y su ropa suele tener agujeros. Hace un mes, le recordé amablemente que tenía que cortarse el pelo. La única respuesta que recibí fue un gruñido. Me fijé un poco más en él y me di cuenta de que también le convendría afeitarse. En la cena comía deprisa, a menudo masticando con la boca abierta. Y déjenme decirles que comió mucho. A veces pedía terceras raciones de pasta y pan. Cuando hacía estas peticiones, a menudo tenía la boca llena de comida. Sus modales se habían disuelto casi por completo. Al hacer la colada, tuve que utilizar un quitamanchas en su ropa para las diversas manchas encontradas. Esto nunca había sido necesario antes, pero era otro rasgo que había cambiado en mi antes impecable hijo. Además de todo esto, pidió cancelar sus clases de piano y ahora se niega a seguir tocando. El piano de cola está aquí sin amor ni aprecio. Pronto su temperamento se hizo evidente incluso para sus profesores. Trajo a casa una nota del profesor que tuve que firmar. Le habían castigado por insultar a su profesor de historia.
James intentó asegurarme que no era para tanto, pero había que imponerle algún tipo de castigo. Decidí castigarlo durante un mes y esperé que eso lo enderezara. Bueno, entonces fue cuando lo hizo de verdad. Unos días después, me desperté en mitad de la noche y vi que la puerta de su habitación estaba ligeramente entreabierta. Miré dentro y su cama parecía sospechosamente plana. Enfadada por lo que sospechaba, arranqué las mantas de la cama y confirmé que se había ido. Era más de medianoche y su toque de queda era a las 9 de la noche. Por no mencionar que estaba castigado. No quería molestar a nadie a esas horas, pero tenía que averiguar dónde estaba y se me ocurrió llamar a algunos de sus amigos. Cuando cogí el teléfono, oí un portazo. Me acerqué a la puerta principal y le vi subiendo por el camino de entrada. Antes de que pudiera entrar, abrí la puerta de golpe y me quedé boquiabierta al verle bajo la luz del patio. Lo que vi no era lo que ninguna madre esperaría de un chico de 13 años. Tenía la cara casi completamente cubierta de pelo, salvo una pequeña zona alrededor de los ojos. Me quedé muda por un momento mientras le miraba. Miré más allá de él y hacia el coche que lo había dejado y vi a una chica al volante que se alejaba. James, ¿qué? Empecé. Nada mamá, Jesús. Solo salí con un amigo, respondió como si todo fuera perfectamente natural. Me empujó. Antes de que pudiera llegar a su habitación, le agarré del brazo, solo para soltarlo inmediatamente horrorizada. Lo que sentí bajo mi palma fue una aspereza antinatural. Su brazo estaba cubierto de cabello, no era cabello. Era pelo. Miré más de cerca su torso y me di cuenta de que su camisa estaba rota en la costura del cuello. Mis ojos se movieron más abajo y mi corazón casi se detuvo cuando vi lo que parecía una pequeña mancha de sangre en sus vaqueros. Me apartó el brazo con la mano y solté un grito cuando una de sus largas uñas me arañó el brazo. ¡Ay, James, me has arañado! ¿Qué te ha pasado? ¿Quieres dejarme en paz?, gritó mientras cerraba de un portazo la puerta de su habitación. Me quedé un momento delante de la puerta, pero estaba demasiado asustada para abrirla. Además, sabía lo que tenía que hacer. Los adolescentes con esta condición solo se volverían más descontrolados a medida que se convirtieran en hombres. Así que fui a la cocina y cogí un cuchillo. Ahora estoy en mi habitación con mi cuchillo de carnicero en el regazo. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que lo crié mal. Crié a un buen chico. Lo que tiene es un trastorno. El desorden es licanismo y considérate afortunado si nunca lo has experimentado de primera mano. Ya es casi un hombre lobo y solo conozco una forma de curarlo.